Los pacientes que tienen SDRA, todos sabemos que tienen alteración en el intercambio gaseoso, o sea, tienen alteración en la oxigenación, básicamente, y requieren ventilación mecánica, muchas veces con parámetros ventilatorios altos. Parámetros ventilatorios altos puede ser PIB alto, puede necesitar presión control, puede necesitar alteraciones en la ventilación como 1:3 o 1:1. Eso quiere decir que los relajantes neuromusculares nos van a servir para ventilar mejor al paciente y que la oxigenación, o sea, el intercambio alvéolo capilar, nos mejore muchísimo, evitando el riesgo de volutrauma o barotrauma. Realmente eso se decide, el paciente está sedado, tenemos que hacer un cambio en la ventilación mecánica porque el síndrome de dificultad respiratoria está progresando. Entonces, antes de que llegue a un síndrome de dificultad respiratoria del adulto final con lesión de riesgo de mortalidad, entonces es mejor iniciar el relajante neuromuscular para mejorar la oxigenación. Todo lo que estamos buscando con esto es mejorar la oxigenación. Si requerimos relajante neuromuscular, lo deberíamos utilizar pronto, o sea, en las primeras horas. En cuidado intensivo es importante una cosa. Sabemos que el Cirium es de la serie bencilioquinolénica y lo que tiene es eliminación Hoffman. La eliminación Hoffman es el 79%, siempre hay que tener presente eso. 79% de eliminación Hoffman, 21% vía renal. Por el otro lado, si estamos pensando en rocuronio, es el único relajante, el agente bloqueante neuromuscular que no tiene metabolitos activos. Todos tienen metabolitos, pero el rocuronio no los tiene. Entonces, cualquiera de los dos los podríamos utilizar en cuidado intensivo. Uno por el lado de la eliminación Hoffman, que es independiente de la función hepática y renal en esos pacientes que tenemos con falla hepática y falla renal, entonces el Cirium es ideal. El otro es el rocuronio, que no tiene metabolitos activos y también nos sirve como agente bloqueante neuromuscular, y cualquiera de los dos los podemos utilizar en infusión continua. Bueno, una cosa importante es la eliminación del Cirium, siendo la serie bencilioquinolénica, es eliminación Hoffman. Entonces, como es 79% y es independiente de la función renal y hepática, nos va a servir en los pacientes que tengan esa falla. Hay que tener muy presente una cosa, es importante entender que se elimina por pH y temperatura, o sea, depende su metabolismo, no solamente la eliminación, por pH y temperatura. Entonces, si el paciente está acidótico o el paciente está hipotérmico, cualquier relajante se va a alterar su función. El Cirium también se le va a alterar la función, pero como no tiene eliminación como la serie aminoesteroidea, como por ejemplo vecuronio, que es por vía renal, o rocuronio, que es hepatobiliar el 90%, definitivamente es mejor utilizar cisatracurio, o sea, Cirium. Uno de los riesgos, y todos los intensivistas lo manejan, es el riesgo de la miopatía del paciente crítico. Sabemos que como actúan a nivel de la placa neuromuscular, ellos van a tener el riesgo de producir este síndrome. Miopatía del paciente crítico con daño a nivel de la placa neuromuscular. Hay una asociación relajante muscular, corticoides, que aumenta la miopatía del paciente crítico. La única forma de que, si necesitamos relajar al paciente, que sabemos que no relajamos demasiado a los pacientes en cuidado intensivo, solamente hay ciertas especificaciones muy claras en relajar,
Pero si tenemos que relajar al paciente, hay que monitorizar, porque el monitoreo de la relajación es el que nos va a decir en qué momento tenemos que subir o bajar la dosis. Y hay que entender una cosa, nunca se necesitan bloqueos máximos, o sea, bloqueos profundos en cuidado intensivo. Se necesita es mantenerlo en un porcentaje de recuperación del 10%, de la relación T4-T1 del 10%. Ahí vamos a evitar la miopatía del paciente crítico porque se va a disminuir el daño a nivel de la placa neuromuscular. Hay una cosa importante y es que todos los intensivistas sabemos que ya nos relajamos demasiado. El síndrome de dificultad respiratoria del adulto se ha venido manejando con unos nuevos ventiladores y unos nuevos modos ventilatorios, como lo decía antes. Pero cuando se requiere relajar, por ejemplo, en SDRA y decidimos relajar, una de las posibilidades grandes es utilizar cisatracurio, Cirium. Pero siempre que pensemos en relajar a un paciente para mantener los parámetros, para mejorar la oxigenación, para todo lo que significa el manejo del síndrome de dificultad respiratoria, debemos monitorizar. O sea, porque siempre todos tenemos la tendencia a decir, yo no relajo porque tengo un problema del paciente que es la miopatía del paciente crítico. ¿Con qué disminuyo esa miopatía? Monitorizando. Y es la única forma de evitar que se produzca daño en la placa neuromuscular cuando requerimos manejo con relajantes neuromusculares.